Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de conversación, diálogo y reflexión en torno al trabajo social clínico. Magister que está impartiendo en nuestra escuela, primer programa de su tipo en una universidad del Estado. En esta segunda entrega nos acompaña la profesora Kética Sorla, quien es trabajadora social, formada en nuestra escuela. Está cursando el doctorado en Psicología y Transformaciones Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene vasta trayectoria y especialidad en investigación e intervención en el ámbito de las políticas públicas, específicamente en el área de salud y salud mental. Es docente en nuestra escuela del área de pregrado y también es docente en este magíster. Los invito a revisar esta conversación. Darle la bienvenida, profesora Ketty, gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo, conversación, de reflexión en torno a la especialidad de trabajo social clínico, que está creciendo, que está avanzando en nuestra escuela y también tener en cuenta que somos la primera universidad estatal que imparte esta especialidad, así que un gran avance para la escuela y para también Chile, las universidades estatales, especialmente la escuela que lleva muchos años de historia, trayectoria en el trabajo social. Quisiéramos saber cuál es su rol que está realizando en esta especialidad y si está impartiendo algún espacio de asignatura, práctica hacia estudiantes y de qué trata esto. Es una idea que podemos conversar en profundidad en qué está trabajando usted en la especialidad. Y bueno, yo tuve la grata invitación, yo quedé muy contenta con aquello, con formar parte del equipo de académicos, de académicas del Magíster en Trabajo Social Clínico de nuestra escuela. Y particularmente ahí estoy a cargo de una asignatura que un poco que tiene un énfasis metodológico, pero que yo espero proponerlo hacia también una reflexión en, en link entre lo teórico y lo metodológico. Es una asignatura que se refiere a todas las herramientas de primer apoyo psicológico, ¿no? A propósito de contextos efervescentes como los que estamos viviendo o de los que venimos saliendo a propósito de la pandemia y un poco cómo el trabajo social clínico muchas veces es esa primera respuesta, esa primera puerta que se golpea para poder recibir una primera contención en diferentes dimensiones, ¿no? Emocional, social, muy instrumental a veces, y otras veces no solo lógicas individuales, sino que también colectivas, familiares, grupales, etc. Entonces, la idea es poder tomar esa herramienta metodológica que está bastante estructurada ya por bastantes autores previos y poder darle, esa es un poco la intención de la asignatura, una relectura, una revitalizada lectura hacia los contextos posmodernos que nos rodean. Es decir, el cómo una metodología de eh, estos primeros auxilios psicológicos puedan ser mirados desde un mundo cambiante, muy acelerado, con fragmentación y atomización de vínculos que nos obligan a pensar esta y otras metodologías en el ámbito del trabajo social clínico de nuevas maneras. Entonces, la idea de la asignatura es, bueno, encontrarnos primero con la metodología para quien no la conozca, entrenarnos en eso, manejarla, pero luego yo esperaría que el curso sea una especie de laboratorio en términos de una reflexión colaborativa en favor de mirar estas metodologías, estas formas de trabajo en contextos más postmodernos, para hacer una reflexión más situada, temporal y territorialmente, de esa técnica en particular con la que a mí me va a tocar trabajar. Esto Siguiendo por, es- básicamente es lo que pretendo. Siguiendo por esa misma línea comentaba anteriormente de este mundo acelerado, fragmentado, también muchas veces polarizado. Se han presentado dentro de la palestra del mundo muchas situaciones. Venimos saliendo de una pandemia, también una crisis de salud mental, también una ola de migración, acogida de refugiados, guerra en el mundo y tantas otras situaciones que están sucediendo. La terapia clínica, ¿cómo aborda esta especialidad todo esto lo que está ocurriendo en el mundo? Mm, sí, sí, un mundo cambiante, bien acontecido. A mí me parece que el trabajo social clínico em, responde muy bien a la definición
a ultranza de lo que es nuestra disciplina, ¿no? Que es buscar la justicia social a través de una transformación que sea lo más participativa posible, que involucre y ponga en el centro a los sujetos. Pero en particular, el trabajo social clínico aporta a ese propósito en estos contextos que estamos viviendo hoy día, post-pandémicos, por ejemplo, eh, invitan a mirar más que al sujeto de manera individual, al sujeto contextualizada en su red de relaciones. A mí me parece que un aporte que puede hacer el trabajo social clínico en estos tiempos es ayudarnos a mirar. eh, yo tengo un enfoque más narrativo para trabajar lo clínico, así que para mí el enfoque narrativo para mirar este mundo es clave de considerar al momento de implementar el trabajo social. ¿Por qué? Porque a través de un enfoque narrativo uno puede capturar de mejor manera y puede comprender de mejor manera lo que sucede, al menos en dos dimensiones que me parecen clave para entender cualquier fenómeno social. La relación multiposicionada y el cruce temporal-lugar, lo explico. Me parece que el trabajo social clínico, sobre todo desde el enfoque narrativo, hay otras formas de entenderlo también, igual de válidas. Yo creo que la diversidad en esta lógica de entender el trabajo social va a ser siempre una riqueza, va a ser siempre una suma. Pero desde mi perspectiva narrativa implica que tenemos que entender las relaciones en su real complejidad. A propósito de cómo va cambiando el tiempo, las relaciones ya no son solo lineales en unidirección o en bidirección. Hay multidireccionalidad de relaciones. Y esas relaciones son las que el trabajo social clínico debe tratar de comprender, de identificar, de trabajar con los sujetos. Y con relaciones más complejas me refiero a que no solo crecen en su número, sino que son relaciones que cambian en su formato. Por ejemplo, el formato relacional digital, como por ejemplo hoy día relaciones de pareja, relaciones de nuevas parentalidades sustentadas en plataformas digitales implican nuevas formas de entender la relación. Y eso es una forma de trabajo que yo estoy convencida, la mirada del trabajo social clínico puede abordarlo. A eso me refiero con una lógica relacional multidireccional, más compleja, con otra densidad, con otras plataformas y con multiposiciones, ¿sí? Hoy día las relaciones no son tan lineales, no es un sujeto madre con su hijo, con su sujeto hijo, por ejemplo. Hay multiposiciones, está por medio de la comunidad escuela, están los otros actores de ese grupo de pares del niño, en fin. Se sucede entonces una trama relacional de mayor complejidad propia de estos tiempos que me parece que es abordable y nuestros colegas lo hacen en sus intervenciones clínicas. Y la segunda dimensión que me parece que es importante de considerar a propósito de estos tiempos de guerra, de transmigración, de la mirada trans, ¿no? Estamos transterrados, el transgénero, la mirada no binaria, y no me refiero solo a lo sexual, sino que me refiero a la forma de entender el mundo, al entender lo social, también implica entender los nuevos códigos en dos dimensiones básicas para entender la trama social, esta trama relacional social que digo que es compleja, que es tiempo y lugar. Y con tiempo me refiero a la capacidad de entender que los cambios sociales son muy acelerados hoy en día. Ya no pasan gran cantidad de años entre una práctica social y otra. Hoy día es mucho más rápido. Y por lo tanto, el trabajo de transformación social, el trabajo, por ejemplo, terapéutico, obliga a estar muy al tanto, a seguir esas transformaciones, que son muy aceleradas. Creo que eso es un desafío que al trabajo social clínico ser muy situado le permite capturarlo de mejor manera. Por no apuntar a esta intervención más estructural, sino que más situada. Y a la variable temporal, que acelera las prácticas sociales y acelera las relaciones y exige la intervención desde la mirada del trabajo social clínico, se suma los cambios en términos de lo territorial. Y yo diría que es más bien los transterrados. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy día los territorios están con límites difusos, de ahí el fenómeno migrante tan complejo que está viviendo hoy día Chile, pero además hay otros territorios que están ocupando la dinámica social que el trabajo social clínico necesita abordar. Por ejemplo, el territorio digital.
que es un espacio en donde las relaciones también se están dando y se están produciendo las mismas, se replican las mismas prácticas del territorio no digital. Abusos, violencias, ¿sí? Situaciones de vulneración de derechos en este otro territorio, pero con otros códigos, con códigos que desde las ciencias sociales tenemos que aprender a releer, a remirar. Entonces, estos nuevos territorios, con cambios muy acelerados, con una temporalidad acelerada, hace difícil entonces eh, llegar a sincronizar con una intervención que sea oportuna. Si no es situada, si no es focalizada, si no gana en la profundidad por sobre la generalidad. Y a mí me parece que estas tres últimas características también demostradas, desarrolladas y validadas en el trabajo social clínico. Creo que ahí hay eh, una preocupación por el foco situado, concreto, irrepetible, una situación social irrepetible que evita la manualización, y a mí eso me gusta mucho del trabajo social clínico, de evitar la estandarización. La estandarización de las intervenciones pueden llegar a invisibilizar sujetos, relaciones, prácticas sociales. Y ese es un riesgo ético que debe preocupar al trabajo social en general y al trabajo social clínico en particular. Por eso subrayo lo situado, porque me parece que es una gran ventaja el trabajar cada situación en particular con ese nivel de profundidad. ¿Toma más tiempo? Sí, requiere mayor energía profesional para poder invertir en estas situaciones más particulares, pero creo que son transformaciones más profundas. Este foco en lo micro, en diálogo con lo macro, me parece que es un aporte que la mirada clínica hace a estos tiempos tan cambiantes de hoy día. O sea, hace un tiempo estábamos hablando de pandemia y hoy ya estamos hablando rápidamente de otros fenómenos que nos cruzan, como la migración, ¿sí? Y todo con cambios del ánimo, de la emocionalidad, del interés político, en todas las dimensiones que uno pueda pensar de un sujeto social, cambiando muy rápido. ¿Sí? El termostato político lo demuestra, ¿no? Cómo las votaciones en Chile van girando de un momento del péndulo a otra. Y eso refleja muy bien esa celeridad que creo que desde las herramientas más clínicas es bien factible de seguir, de acompañar, de monitorear y de empujar para realizar ajustes, apoyos que sean necesarios para lograr este bienestar. Este bienestar que es subjetivo más que objetivo, ¿no? Buscamos un bienestar que sea entendido desde esa lógica. Dentro de lo que nos comenta, profesora, se visibiliza una gran responsabilidad ética y valor ético dentro de la especialidad. Entonces, ¿cuál sería el llamado de reflexión ética que nos invita el trabajo social clínico? Mm. A mí me parece que a propósito de los tiempos que estamos eh, apuntando, de las características de esta vida más postmoderna, eh, un desafío ético para el trabajo social clínico es no olvidar, poner en el centro el sujeto y sus relaciones significativas, no descontextualizar. Eh, las vinculaciones de transformación para la mejora terapéuticas implican una trazabilidad en el vínculo e implican también la consideración de esa diversidad. Entonces, a mí me parece que a propósito de eh, cómo van emergiendo cada vez nuevos sujetos sociales, ¿sí? Cuando en un trabajo social más clásico teníamos mujeres, niñez, juventud, un poco personas mayores, hoy día emergen otros sujetos sociales que interseccionalmente complejizan la figura. Y éticamente implica que uno como interventor de ese proceso social tiene que ir considerando una intervención entonces también a su vez más compleja. Entonces hoy día hablamos del sujeto migrante, pero el sujeto migrante mujer, que es distinto al sujeto migrante hombre. El sujeto puede ser migrante, mujer, pero además de un pueblo originario en su país original. Entonces, se cruzan tres condiciones que implican que el proceso terapéutico va a tener que tener en consideración aquellas características para realizar para proponer, para co-construir una intervención que sea ética en términos de que ponga este sujeto y su complejidad en el centro. ¿Sí? A mí me parece que ahí hay un desafío, porque las políticas públicas, el trabajo social clínico se puede desarrollar de manera privada y también de manera eh, empleada, ¿no?
pública. Cuando las políticas públicas hacen emerger o permiten visibilizar nuevos sujetos, ahí hay una oportunidad que desde los dispositivos de políticas públicas, trabajo social pueda ayudar a visibilizar esos sujetos nuevos. Pasa, por ejemplo, con las personas cuidadoras, invisibilizadas hace un tiempo atrás, y hoy día como sujeto empiezan a emerger. Y empiezan a emerger con necesidades de justicia social y de bienestar subjetivo bien particulares, que pueden ser abordados a través de estas metodologías del trabajo social clínico, y que implican mirar su diversidad. Hombres cuidadores, estudiantes universitarios, por ejemplo, o personas mayores, cuidadoras de personas en discapacidad severa. Entonces empiezan a aparecer cruces de sujetos sociales que lo hacen más complejo. Me parece que ahí hay un desafío ético importante. Siguiendo con los desafíos, profesora, ya como última pregunta, nos gustaría saber cuáles considera usted que son los desafíos para Latinoamérica, Chile y para nuestra escuela Mm, en torno al trabajo docente clínico, especialmente que estamos muy cerca. Mañana vamos a tener un congreso internacional donde van a venir exponentes de todo el mundo en torno al trabajo docente clínico. Entonces, a lo mejor, ¿qué esperamos de eso y cuáles son esos desafíos que queremos en torno a lo que le comento? mm. A mí me parece que un principal desafío es repensarse todo el tiempo como disciplina. Y ese repensarse no es en la individualidad, es un espacio colectivo. Por eso, espacios como el de mañana, el Congreso, clases que ofrece el magíster, más que una clase, más que una formación lineal, el magíster ofrece un interesante espacio de encuentro y de diálogo entre personas de diferentes países, en nuestro caso, eh, con diferentes, digamos, adscripciones institucionales y que tienen el interés común de discutir en relación a lo que viene siendo el trabajo social clínico. Entonces, a mí me parece que como principal desafío es pensarnos de manera colectiva, pensarnos en diálogo constantemente. Efectivamente, es una discusión de nunca cerrarse. El mundo cambia, las herramientas metodológicas cambian, las teorías se van actualizando, por lo tanto es una discusión permanente que si se hace de manera colectiva, eh, pudiera llegar a robustecer el acervo teórico, metodológico y ético a propósito de tu última pregunta respecto al trabajo social clínico. Eso implica, a mi entender, que un desafío que tenemos que asumir en Latinoamérica, particularmente en Chile, y que se favorece a través de las herramientas que ofrece el Magíster, es dos o tres cosas que tenemos que hacer más aún. Lo primero es sistematizar el quehacer, es decir, lograr producir conocimiento, aprendizajes desde la propia práctica de intervención. Y eso implica tener el tiempo y tener las habilidades metodológicas también para lograr sistematizar. Mostrar esa sistematización en congresos o en espacios de discusión, académicas, a profesionales y de otro tipo. Y por otro lado, me parece que la herramienta de la investigación también es necesaria y también es útil para ayudar a este debate del que estoy tratando de consignar. Entonces, mirar nuestro quehacer en diálogo con otro, sistematizarlo, investigarlo. Hay objetivos distintos que aportan de manera diferente a la construcción de un trabajo social, en este caso clínico y chileno, que tiene bastantes aprendizajes para poder sistematizar y compartir con otros. Y una manera de compartir con otro tu saber es escribirlo y mostrarlo a otro en un congreso, en un artículo científico, en un libro, en una ponencia, a lo mejor en un simposio, etc. Entonces, me parece que un desafío es no solo formarnos metodológicamente, teóricamente, estar al día, la actualización sin duda es una herramienta importante, eh, pero construir un diálogo permanente, sostenible en palabra escrita y en estos otros espacios, un poco este mismo ejercicio de video que hace que la conversación se mantenga y se sostenga en el tiempo, donde la gente podrá estar de acuerdo o no y debatir, me parece que eso hace que la disciplina crezca. Y es un desafío,
porque estamos en tiempos de atomización, de arreglarnos a la sol, ¿no? De la lógica de la individualidad. Así que construir eso no es fácil, es una posición incluso política, ¿sí? Para ejercer, para vivir, para habitar el mundo académico en nuestro caso, que tiene que ver con ofrecer estos espacios. Creo que el encuentro de mañana, el magíster de manera constante, las plataformas digitales como en las que tú estás trabajando pueden aportar a esta discusión permanente, cuestionamiento permanente. Steinberg dice en alguna de sus últimas publicaciones la importancia de pensarnos juntos. Yo un poco estoy apelando a ese desafío. Profesora, sus últimas reflexiones, su último mensaje para sus estudiantes que son parte del magíster y también para las futuras personas que quieran ser parte de este proceso de crecimiento de especialidad en torno al trabajo científico. Yo invitaría a tomar posiciones en lo que es la intervención del trabajo social. Me parece interesante eso. Y el trabajo social clínico es una posición discutida en términos teóricos, muy valiosa en términos metodológicos y de práctica, muy demandada por los sujetos para los cuales trabajamos, ¿sí? Por las personas que participan de la política y de la política pública me refiero, y que ofrece un espacio em, de trabajo en par, de discusión en par con otros colegas, que es una oportunidad de ser trabajador, trabajadora social, más en compañía, no tan solo, ¿sí? A propósito de la definición de las relaciones y los vínculos con los otros. Es una bonita forma de ejercer la profesión. Ejercerla de manera mecánica, de manera procedimental, yo creo que es bien riesgoso. Es autómata, no se permiten reflexiones más bien éticas y las tomas de decisiones están más bien sustentadas en normativas externas a uno. El trabajo social clínico precisamente obliga a pensarse su posición constantemente. Entonces, es una invitación a habitar esta forma de entender el trabajo social que implica estar activo en términos de cómo es tu práctica, cómo te afecta a ti mismo, a ti misma, cómo le afecta a los otros. Entonces, una forma muy activa, con mucha agencia, como para poder definirse como profesional de las ciencias sociales. Es una bonita oportunidad. Así que es una invitación que queda abierta con su cuota de responsabilidad por lo mismo, porque repensarse todo el tiempo implica trabajo, implica esfuerzo, pero si es en compañía de otros, siempre llega a mejorar la calidad de las prestaciones, dar mayor bienestar a las personas y hacer un ejercicio profesional también mucho más autocuidado, mucho más protegido, ¿sí? Más acompañado. Profesora Ketty, muchas gracias por ser parte de este espacio de conversación, de reflexión en torno a esta especialidad del trabajo social clínico y esperamos seguir creciendo como escuela en torno a esta especialidad y muchas más que vengan a futuro. Gracias. No, gracias a ti, Simón, por la posibilidad de conversar, de pensarnos a propósito de lo que decía. Así que un abrazo. Gracias.